Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado décimo. Esta semana continuaremos con el tema de la economía, pero ya nos concentraremos en las teorías económicas más relevantes. Pero hay que tener en cuenta que son solo las más relevantes en la economía como ciencia. Ya después les explico por qué. Antes del pensamiento económico o antes de que se desarrollara un pensamiento económico real, la economía estaba representada o dirigida por dos instituciones: la monarquía, es decir, el rey o su reinado, y la iglesia. ¿Por qué? En estos, principalmente durante la Edad Media, y no cambió sino hasta desarrollo del siglo XVII y en algunos países como Colombia, XVIII, XIX. Pero bueno, antes el pueblo campesino en su mayoría producía primero para sustentarse a sí mismo, es decir, producía su propio alimento. En segundo lugar, producía los productos necesarios para comprar otros elementos que no produjeran ellos, como ollas o una pala o un pico. Y después ya se preocupaban por la necesaria producción extra para cumplir con los impuestos del reinado y las obligaciones religiosas que imponía la religión católica. Por ejemplo, el diezmo. En tiempos previos se le denomina diezmo porque antiguamente era obligación entregar el 10% de tus ingresos. Antes no era cualquier monedita que tuviera en el bolsillo, sino que sí era el 10% de los ingresos. Entonces la gente o los pensadores, cuando se preocupaban por la economía, se preocupaban por cómo la iglesia y cómo la monarquía podían dirigir la economía y generar mayores ganancias, y de esa manera retribuirle al pueblo de una manera no económica sino social, con proyectos o beneficios. Entonces el pensamiento económico no era económico como tal, sino era un pensamiento más que todo político, de cómo hacer uso de la economía. Esta circunstancia no cambió sino hasta a través de dos procesos. Primero, con Martín Lutero y su reforma protestante o su reforma a la iglesia, donde estipula que la iglesia debe ser pobre. Bueno, no era tan extremista como para caer en la miseria, pero sí declaraba que la religión no había caído en un exceso de ambición por el dinero. Entonces Martín Lutero declaró que la iglesia debía tener pobreza, debía ser pobre económicamente, debía vivir con lo suficiente y lo necesario. El otro cambio en la economía fue la Revolución Francesa, porque fue el derrocamiento de la monarquía, buscando en parte la liberación del mercado. Uno de los pensadores, o mejor dicho, uno de los padres del pensamiento económico es Adam Smith. Adam Smith, como ven, de 1723 a 1790. Adam Smith es el, por así decirlo, el fundador clásico de la teoría clásica de la economía. Aquí nos concentraremos en dos aspectos, principalmente en su teoría de la fuente o las fuentes de la riqueza. Él creía que la riqueza provenía de la conjugación o el vínculo entre tres objetos o actividades. Primero, la tierra. ¿A qué se refiere con esto de la tierra? Precisamente a cualquier proceso natural, es decir, cualquier cosa que viniera de la naturaleza, que viniera de la tierra, porque para Smith esta era la primera fuente de recursos. Después, el capital. Aquí él no se refiere a dinero como tal, sino a cualquier bien, es decir, cualquier objeto que se destine a la producción de otro bien. Es decir, que cuando él habla del capital se refiere por así decirlo, la industria o la transformación de un objeto en otro.
Y en tercer lugar, él clasifica al trabajo humano. Si bien le da más importancia al trabajo humano, no es tanta, porque él dice que se requieren los tres. El trabajo humano él reconoce que es la única fuente que transforma los objetos y por lo tanto es la que define el proceso económico. Pero la riqueza viene de la conjugación de estos tres. Adam Smith tiene muchas otras teorías, entre las cuales se incluye la mano invisible del mercado, que era esta idea de que el mercado se autorregula por sí mismo gracias a la libre competencia. Esto se transformaría más adelante, como ya veremos. También creía que solo habían dos fuentes de aumentar la riqueza: generar mayores trabajos. El problema de esto, y él lo reconoció, es que no puedes generar mayor población de un día al otro. La población también es limitada, entonces por más trabajos que generes va a haber algún límite alguna vez. O el lograr que un trabajador produzca más en un menor tiempo. Después, esta teoría de Adam Smith predominó durante años hasta la llegada de Karl Marx. De 1818 a 1883. Karl Marx en sí fue uno de los grandes pensadores que hoy en día siguen determinando la economía y varias ciencias sociales. Su principal libro, o el libro más importante, es El Capital, donde expone todas sus ideas ya en concreto sobre la economía, como por ejemplo, él propuso las contradicciones del capitalismo. Él consideró y demostró que el capitalismo tiende a autodestruirse. Por ejemplo, explota al extremo los recursos naturales que requiere para desarrollar su labor, o sobreexplota a sus trabajadores, que también son necesarios para generar un ingreso. A los trabajadores Karl Marx los llamó proletariado. ¿Y por qué es importante? Porque fundamentó toda una teoría económica y política conocida como el socialismo, que era la propuesta de él para que el proletariado, la clase que tenía el manejo de la industria, porque sin el proletariado, realmente sin los trabajadores, una industria decae, especialmente en los primeros momentos del capitalismo. Entonces, él propuso que el proletariado tomara el poder político y económico de las manos de los burgueses o capitalistas. Karl Marx está muy desprestigiado por todo lo que ocurrió después con su teoría sobre el socialismo, que realmente terminó siendo solo una excusa de algunos militares para tomar el poder. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El último economista o gran economista, y esta teoría viene a de influenciar la economía hasta hoy en día, es Adam Marshall. Este es sí como tal un economista. Tanto Smith como Marx no eran economistas, eran filósofos. Marx era filósofo de la economía y Smith era filósofo de la moral. Ninguno de los dos era economista, solo Adam Marshall es economista como tal, de 1842 a 1929. Él se preocupó por definir cómo funciona el mercado y dijo que existían dos actores principales: el productor y el consumidor. El mercado se regula a partir, según Marshall, del conjunto de relaciones y actividades que realizan estos dos. Es decir, que el productor no regula el mercado ni tampoco el consumidor, es la relación que se establece entre estos dos. Es decir, el mercado se regula a partir de la producción y el consumo, a partir del acto de compra o de distribución. El problema con Adam Marshall es que creía que los individuos eran puramente racionales, es decir, que para él el proceso de comercio era racional. A partir de la introducción de las demás ramas sociales, se comenzó a concebir la idea de que primero el comercio o la compra no era puramente racional, habían motivos emocionales. Sin embargo, esto es algo que sale de la teoría puramente económica
y habla un poco de la transformación y la combinación de todas las ramas de la ciencia social. Bueno, eso concluye la clase esta semana. Ya la clase siguiente vamos a ver específicamente